Hola a todas, bienvenidas a un segundo episodio de Separadas con propósito. Hoy, amiga, con un episodio que les va a encantar. Se llama Después del adiós, los retos que nadie te cuenta. Bienvenidas. Bueno, amigo, y tenemos un tema espectacular. Sí, El tema creo que es muy pertinente porque son los retos que enfrentamos las mujeres cuando esta persona se va o cuando decidimos terminar la relación. ¿Qué vamos a hacer con todas las áreas de nuestra vida que venimos compartiéndola, las salidas, los espacios de familia, los amigos, el así es. trabajo, los vacíos? Sí, es que cuando se termina una relación se habla mucho del dolor, de esa tusa, como le llamamos acá en Colombia, de esas ganas de llorar, de ese momento tan oscuro, pero muy poco se habla de esos retos que nos enfrentamos nosotras las mujeres cuando se termina una relación y cómo volvemos a reconectar con nosotras mismas y cómo volvemos a encontrarnos, a cumplir esos sueños o esos proyectos que de pronto dejamos estancados. Temas legales, porque todas tenemos que enfrentar una separación, sí, un divorcio, una separación de bienes, qué vamos a hacer, dónde vamos a vivir, cómo vamos a Sí. manejar el vacío, el trabajo. De esos retos a nivel social, a nivel económico, así es en lo laboral, porque cómo te enfrentas nuevamente a ir a trabajar con tanto dolor, con tanta incertidumbre quizás, porque uno se empieza a hacer tantas preguntas que a veces no le encuentra ni sentido de seguir, pues tantas cosas que pueden suceder y muy poco se habla de estos retos que suceden después de una ruptura. Así es, amiga, hay un tema importante y es todo el tema de cómo enfrento el trabajo porque yo tengo que seguir viviendo Sí. y es ese dolor, cómo manejar la tristeza y poder trabajar. En mi caso, yo manejé muchos temas legales, entonces era también recibir notificaciones en mi trabajo, que me llamaran de pronto de talento humano, de qué había pasado, porque llegaba una notificación. Entonces era mucha angustia. En mi caso, yo vi mucha angustia en el trabajo. Yo honestamente no sé cómo hice, cómo mi mente, porque en ese momento tenía un cargo directivo, tenía dos programas de formación de posgrado a mi cargo. Entonces, a mi cabeza era una locura. O sea, y con todo y eso, Dios, tengo que darle la gloria a Dios, me mandaba ángeles a que me ayudaran. Cuando yo tenía esa confusión, a veces yo estaba en mi oficina y me llegaba una notificación, mi mente se volvió una locura y ya no me podía concentrar. Claro. Y de pronto llegaba una persona y me decía una palabra de parte de Dios o me ayudaba en un proceso. Entonces yo de verdad vi la mano de Dios en ese momento ayudándome a reconstruir mi vida. Sí, yo recuerdo que en mi caso fue muy duro volver a trabajar, ir a la oficina, pues tener que poner esa cara amable, esa cara bonita y estar destrozada es muy fuerte. Yo recuerdo que mi jefa me apoyó muchísimo, también grupos de apoyo son las personas que nos ayudaron en ese proceso. eh, si algún día ven este podcast, gracias, porque de verdad en el primer momento en el que pasó esta situación, yo hablé con ella, mi jefa, y no, ella me dijo, no, no vayas, quédate, tómate este tiempo para ti. Y uno valora muchísimo eso, porque uno no quiere de pronto enfrentarse a la sociedad, a que lo vean, a que le hagan las preguntas, oye, y fulano. O sea, yo creo que esa pregunta es muy dolorosa cuando uno está atravesando esos momentos de separación y volver a trabajar, cómo respondes tú a tantas cosas si tu mente está tan cansada, tan atrofiada por tantas cosas. En mi caso en particular, una fuerte depresión que yo no quería, yo sé ni las veces que fui a la oficina cómo lo hice, porque era muy doloroso tener que levantar, o sea, yo recuerdo que yo lloraba para levantarme, que yo no tenía ánimos para ir, yo no quería que nadie me viera porque uno siente como una vergüenza, yo sentí una vergüenza social, no quería enfrentar y no, mi jefa me apoyó en su momento y yo me tomé unos días como de estar un poco alejada del trabajo, pero
Pasa que muchas mujeres no tienen esa oportunidad y les toca ir todos los días y sonreír O pierden el o trabajo, pierden el amiga, trabajo, porque es porque que es que uno queda muy dolido. total, cuando ya vienen estas afecciones a la salud mental, como la depresión, la ansiedad, uno no quiere de pronto enfrentar, ir a trabajar, no tiene las fuerzas, pues en algunas empresas, pues de pronto no tienen como unas políticas de salud mental, o quizás la persona no puede contarlo porque le da mucha vergüenza, entonces pierden el trabajo. Y cómo rehace la vida una mujer que de pronto pierda su trabajo a raíz de esa situación, de esa separación. Entonces es una situación muy fuerte la que se vive cuando uno está como en ese momento de esa noche más oscura. Y amiga, y es que hay un pilar importante que es el tema financiero, o sea, si tú no trabajas, ¿cómo te sostienes? Y en Total. algunos casos, por ejemplo, en mi caso, yo tenía a cargo a mi familia también. O sea, yo siempre he apoyado a mi familia, pero digamos que en ese momento tomé las riendas de mi familia y eso fue parte también de adaptarme, o sea, ir viviendo mi duelo. Yo lo vivía mucho en la madrugada, yo recuerdo mucho que Dios me levantaba, siempre me levanta en la madrugada y era fortaleciéndome para enfrentar el día. O sea, yo no me iba a enfrentar el día si primero no tenía esa sesión con él, esa terapia de Dios. Hay un referente muy interesante que se llama Boris Cyrulnik, que habla de psicoterapia de Dios. Él habla mucho de resiliencia, yo lo leo mucho porque de verdad me parece muy acertado y habla de la psicoterapia de Dios. Yo puedo decir, puedo dar testimonio de que Dios es la mejor psicoterapia que puede haber. Así es, yo también puedo dar fe de que Dios es la mejor terapia, el mejor terapeuta, sin desmeritar el trabajo que hacen los psicólogos, los psiquiatras, porque de hecho en todos estos procesos eh, porque ambas, ¿no? Tuvimos acompañamiento de un profesional de salud mental quien nos guió, quien nos brindó herramientas muy valiosas. Yo tengo un agradecimiento infinito con la persona que en su momento me acompañó, pero ese ser que sanó lo más profundo de mi corazón fue Dios. Y ha sido Dios en todo este proceso, porque Él fue más adentro, más allá de la terapia convencional, más allá de pronto unas herramientas que son muy buenas, pero Él va y sana el alma, que el alma es por decirlo, es muy complejo, es muy compleja de pronto de llenar esos vacíos. Y Dios en todos estos procesos pues ha estado y sigue estando llenando, sanando esas heridas que quedan, porque en una separación queda mucho dolor y muchas heridas. Así es, amiga. Sí, claro, o sea, buscar ayuda cuando se puede, me parece importante. También hay muchas mujeres que no pueden hacerlo, amiga. El sistema de salud, de ahí da para otro podcast, que el sistema de salud como tal te da pues la posibilidad de tener salud mental, pero no es la mejor. Así. Por ejemplo, yo en el sistema de salud he tenido malas Mm, experiencias, pero sé que otras personas también no soy la única. Y ahí hay muchos retos. Yo siento que si bien la psicología ayuda muchísimo, si consiguen un buen sí. profesional, un profesional que realmente vaya al punto, que sea muy ético, yo creería que uno puede tener ahí unos procesos de mejora. Pero también hay malas praxis, amiga. Y bueno, no Mm, vamos a hablar de eso aquí, pero pienso que igual Dios es quien te pone a la persona. Dios, de Él viene todo. Te pone hasta esos grupos de apoyo que tú decías ahorita. Uno sin apoyo social realmente no puede seguir adelante, porque uno necesita apoyo para seguir trabajando, necesita el apoyo familiar. Y en mi caso, el apoyo familiar fue fundamental. mm, O sea, mi mamá fue, o sea, yo conocí a mi mamá en mi divorcio. En ese proceso fue que yo vine a conocer realmente a mi mamá y lo fuerte que era, wow. porque antes yo la veía muy lejana, la veía como, sí, como mi mamá, como idealizada, pero ahí yo vi su fortaleza como ser humano, Mm, cómo me defendió, cómo me ayudó, cómo me dio fuerza en momentos en los que yo sentí que iba a flaquear, que ella no sí. permitió que yo cayera.
Sí, es que la familia, o sea, los grupos de apoyo son fundamentales. Mi familia también, en mi caso, uy, mi papá, mi mamá, mi hermana, pilares fundamentales, estuvieron de principio a fin levantándome, apoyándome, porque yo tuve un proceso también de salud, porque a raíz de esa separación yo pues me enfermé, tuve un episodio bastante fuerte. De hecho, actualmente no se sabe qué fue lo que me pasó. ¿Qué fue lo que me pasó? Es muy fuerte porque ver a tus papás que no te dejan, que están ahí, que tú sabes que ellos también están sufriendo, pero que no te dejan. Es un doble dolor, porque como hija estás viviendo un momento difícil, doble dolor que carcome el alma, carcome los huesos y que es muy duro y a raíz de toda esa situación yo me enfermé, como les conté. Yo estuve hospitalizada, ingresada en la clínica más de una semana con un diagnóstico incierto porque no sabíamos qué era lo que tenía. A raíz de todas estas situaciones de separación, porque yo quedé en contacto con él por un tema financiero que más adelante les cuento. Me tocaba estar llamándolo porque teníamos obligaciones. Es que cuando él se va, pues las obligaciones quedan. Porque el amor se va, pero las situaciones quedan y uno tiene que seguir. Entonces yo siento que yo estaba muy lábil emocionalmente, que cualquier cosa a mí me derrumbaba y recuerdo yo que en una de esas peleas, en una discusión muy fuerte, yo quedé con un dolor de cabeza. O sea, un dolor de cabeza impresionante. Pero yo no le presté atención en su momento porque yo pues tomaba la pastilla y yo dije, no, se me quita. Pero fueron pasando los días, y yo continuaba con el mismo dolor de cabeza. Y aparte de eso, mi ojo derecho empezó yo empecé a sentir como si se fuese a apagar, o sea, apagando, y luego estoy a apagar, como que ya veía como esta parte, pero era no físicamente, porque el ojo físicamente se veía normal, pero internamente yo sentía que mi ojo se estaba apagando. Y a raíz de todas esas situaciones, pues yo recuerdo mucho que mi hermana me hizo mucho énfasis, tienes que ir al médico, tienes que ir, yo no quería, no, yo eso se me quita, se me quita. Hasta que un día por fin le hice caso a mi mamá y a mi hermana y fui a la clínica, pues oftalmológica, a verme, sí, a hacerme checar el ojo como tal. Y cuando la profesional, la oftalmóloga, eh, me hace pues los respectivos exámenes, que yo le comenté que tenía un dolor de cabeza, que el ojo me lo sentía como que como si se estuviese apagando. Ella empieza a hacer los respectivos exámenes y ella, recuerdo muy bien la expresión de la médico en ese momento, como, tú te me vas por urgencia y te vas de hospitalización. Yo ¿cómo que hospitalización? ¿Cómo así? O sea, yo me sentía físicamente bien. ¿Cómo así? No, no, tú tienes el nervio óptico, tienes un edema, que es una inflamación fuerte, es una inflamación muy fuerte. Y no, o sea, a mí el mundo se me vino abajo. Yo nunca he estado hospitalizada, yo nunca había estado como en ese tema de clínicas. Y fue muy duro. Fue muy duro, o sea, como que ahí es donde yo empiezo como a ser consciente de lo que yo estaba viviendo. O sea, de la realidad, de ese momento tan duro como que, wow, me tocó la salud. Entonces mi papá, mi hermana, o sea, mejor dicho, ir, ingresar a una hospitalización, vivir todo ese proceso y aparte de duelo, porque estaba recién separada. Entonces, no solamente el dolor de mi ojo, de mi cabeza, sino también el del corazón. Y fue una situación muy dolorosa porque, o sea, los médicos llegaban, los especialistas, me hicieron muchos exámenes y en realidad hasta el día de hoy no se sabe muy bien qué fue lo que pasó. Pero era un diagnóstico incierto en su momento porque creían que eran enfermedades raras. De pronto decían, no, eso es esclerosis múltiple porque eso sucede mucho de repente. Me hicieron todos los exámenes habidos y no, para la gloria de Dios, o sea, yo salí bien en todos los exámenes. Y a lo que yo voy es que
todas estas situaciones nos enferman, nos llenan de mucha angustia, de mucho dolor, y siempre nosotras somos las que terminamos perjudicadas, ¿sí? Yo siento que Dios también me sanó en esa clínica, que Él me dio una nueva oportunidad, y una nueva oportunidad para contarles hoy a todas las mujeres que nos ven que estar en una mala relación no es vida. Eso no es vida. Ustedes se van quitando años de la vida que Dios les ha regalado. Contarlo hoy de pronto se me es fácil, pero a ver, vivirlo durante ese tiempo no fue fácil. No fue fácil, y sentir que Dios me regalaba una nueva oportunidad para vivir. Hoy les comparto que uno dentro de esos propósitos también que Dios me regaló en la clínica, bueno, es compartir, hablarle a las mujeres, no están solas. Cuando vean las señales, no sé qué, estar enfermo, estar con un diagnóstico incierto no es fácil. No es fácil, y o sea, todos los días que tú vives en una mala relación, es un día que tú le quitas a tus años. Porque yo recuerdo, en medio de estar, aparte de una situación clínica, la depresión. Y sé que se habla mucho en diferentes contextos de depresión, pero vivirla, padecer eso que tú a veces ni comprendes, ese dolor que tú sientes por dentro, que tu alma se va como al precipicio y que tú no quieres continuar, no es fácil. No es fácil, y hoy puedo contar ese testimonio como fe de que uno tiene que permitirse salir de esas malas relaciones. Dejar, si te están dando las señales, es mejor hacerte a un lado. Pero es una experiencia que marcó mi vida. Pero en medio de todo, Dios me regaló este propósito de poder compartir con todas las mujeres, poderles hablar. Y aquí estamos. Me dije compartiendo es que sanamos. Eso te lo puede decir cualquier terapeuta. Es que cuando nosotros podemos ponerle palabras a esos sentimientos, a ese dolor, es que lo empezamos a procesar. Así que bueno, gracias por compartir, amiga, esa situación tan fuerte. En mi caso fue un poco diferente porque yo estuve en un proceso bastante difícil, pero fue para tener hijos. Yo hasta me sometí a una inyección intracitoplasmática de ovocito, que en ese momento era lo más avanzado. Esos son procesos que son muy dolorosos, de, de, de ir todos los días al médico, de estar la presión social a nosotros como pareja. Cuando yo estaba casada no tenía mucha presión social porque no teníamos hijos. Y en su momento, pues, habíamos quedado en que si no teníamos hijos no importaba. Sin embargo, yo llevaba mucho ese dolor adentro. Yo le decía, Señor, ¿por qué yo no puedo tener hijos? ¿Qué pasa? Y allí fue en esa búsqueda, porque ahí fue donde yo entendí que tener hijos era un proceso de probabilidades, y era ver qué pasaba. Y en ese ver qué pasaba me descubrieron que tenía hipotiroidismo, me descubrieron que tenía una enfermedad que se llama endometriosis. Yo siempre había tenido menstruaciones muy dolorosas, pero no, eso no me lo habían como puesto como, no me lo habían diagnosticado. De hecho, es una enfermedad muy difícil de diagnosticar. Y me hicieron un tratamiento para contener el tejido endometrial porque yo ya estaba enferma, yo pasaba enferma. El origen nunca se sabe de esta enfermedad, pero esto coincidió, o sea, mi separación coincidió con la operación de mi endometriosis. O sea, no se sabía qué iba a pasar con mi útero, con mi ovario, si ellos iban a tener que sacar todo, es decir, una histerectomía que pues, se lo hacen a muchas mujeres cuando tienen problemas de su aparato reproductor. Eso estaba dentro de las posibilidades. Y yo recuerdo que eso coincidió con el momento en que él me dice, ya no quiero más nada. Entonces era manejar el tema de mi salud, que ya habíamos, me acuerdo que nosotros íbamos, yo creo que todos los ginecólogos de Barranquilla y Cartagena también, que fui muchos a Cartagena, conocen mi caso, porque primero fue unos sangrados que no paraban con nada, amiga. Eso para mí fue mucho sufrimiento. Y decía, ¿hasta cuándo voy a estar sangrando, sangrando?
y luego era el tratamiento para contener la endometriosis. La mujer que ha vivido esto sabe lo doloroso que es cuando te viene el periodo, es una cosa que tú sientes que no puedes ni caminar. Y yo recuerdo que yo por fe me operé, porque ya mi matrimonio prácticamente estaba, ya él había Deshecho. tomado la decisión. De hecho, yo me opero ese día y él en la noche se va, se va de la casa, recoge sus cosas y se va mientras yo estoy en la clínica. Y yo pagué mi cirugía porque él no quiso pagarla. De hecho, él Dios. no quería ni llevarme, me llevó de